Efesios, en el capítulo número 2, le hemos puesto por título La salvación por la gracia de Dios. Amén. Antes de ir a este tema precioso, voy a pedirles una agua, por favor. No tengo el día de hoy. Y quiero decirles que el día viernes tuvimos una vigilia preciosa. Aleluya. Tuvimos una vigilia hermosa, no llegó nadie. Gloria al Señor Jesús. Amén. Los animamos para que vean su calendario y pongan atención a lo que dice, ¿verdad?, los anuncios del calendario. Amén. La salvación por la gracia de Dios. Diga conmigo, la salvación por la gracia de Dios. Y dice, voy a leer los primeros versos del capítulo número 2, verso 1 adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Oremos. Padre Santo, está en el nombre glorioso de Jesús, damos toda honra, Señor, en esta mañana, por esta palabra hermosa que hemos podido, Señor, tener el día de hoy. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que derrames de tu Santo Espíritu, que esta palabra corra y fluya, Señor, en esta congregación, en cada creyente, que tu Espíritu Santo hable a nosotros el día de hoy, que pueda redarguir nuestros pensamientos y hacernos entender, Señor, esta maravillosa palabra que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha dejado para la edificación de la iglesia. Te pedimos también, Señor, que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, de la manera que tu Espíritu Santo quiera, y que Él sea el glorificado, Señor, en este día y en este momento. Padre, lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, y juntos te decimos amén. Amén. Puede tomar su asiento. ¿Estamos felices? Amén. Dale una sonrisa al que está así. Amén. Hoy vamos a tener Santa Cena. Recuérdese que es nuestro primer día, ¿verdad?, de primer domingo del mes. Siempre tenemos Santa Cena al final. No quisimos tenerla al principio porque quería que viera lo primero, lo que el apóstol Pablo está escribiendo en el capítulo número 2 y el verso número 1 en adelante. Vamos a leer hasta el verso número 10 para este tiempo de enseñanza y predicación. Pero voy a leer los primeros versos en un momento, ¿verdad?, acerca de esta enseñanza maravillosa. Pero yo quiero que usted se dé cuenta, ¿verdad?, qué tan maravillosa es la gracia de Dios para los seres humanos. Amén. Este pasaje de la Escritura que vamos a estar teniendo en un momento, que vamos a estar, ¿verdad?, escudriñando, nos enseña, hermano, esa maravillosa gracia que Dios derramó en cada uno de nosotros, aún no siendo merecedores de ella. ¿Sí? También miramos a través de este pasaje que vamos a leer del libro de Efesios. Efesios, hermano, es un libro en el que nos amplía grandemente, hermano, la grandeza del amor de Dios. A veces nosotros no alcanzamos a entender, hermano, cuánto Dios nos amó, pero la Biblia dice en San Juan capítulo 3, verso 16, que amó Dios de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿sí?, y lo envió a morir en una cruz para que todo aquel que en él crea, dice la Escritura, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando miramos el grande amor de Dios por la humanidad, entendemos que nadie pudo haber hecho algo tan maravilloso como lo que Dios hizo por este mundo. Amén. Porque cuando miramos los desastres, hermano, que somos nosotros los seres humanos, y las cosas que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, no, de la manera que nos comportamos, la verdad le digo, yo no creo que nadie hubiera dado algo, ¿verdad?, por alguno de nosotros, ¿sí? Hay un
un hermano, me recuerdo cuando recién empezaba en el Evangelio, había un hermano que venía a cantar a la iglesia y él cantaba un canto que decía que no valíamos ni un centavo. Fíjese, no valíamos ni un centavo, decía él en su canto. Y es verdad, hermano, en realidad nosotros, hermano, estábamos tan alejados de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, que si no hubiera sido por su grande amor, ninguno de nosotros estuviera en este día, en este lugar, dándole honra y gloria al Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que, para poder entender la gracia que no merecemos, vamos, hermano, a ir directamente a la palabra y vamos a ir al capítulo número 1, del 1 al 3, del capítulo número 2, perdón, del 1 al 3, del libro de los Efesios, y vamos a ver la manera en que el apóstol Pablo presenta, hermano, la historia y presenta, hermano, la palabra de Dios. Y él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Está aclarando, vuestros delitos y pecados, dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice su palabra, hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. La condición del hombre, lo que nosotros seamos. Voy a empezar por esta parte y voy a empezar del verso número 3, del final del verso número 3 hacia atrás, porque dice que nosotros éramos hijos de ira. Diga conmigo, yo era un hijo de ira. Éramos hijos de ira, dice la palabra de Dios, igual que todos los demás. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, hermano, estábamos peleados, enemistados con Dios. Aunque usted, hermano, no sepa de qué manera era que nosotros teníamos ese pleito con Dios, la Biblia nos enseña que el problema más grande de todo esto es que nosotros habíamos heredado una herencia, hermano, que estaba apartándonos de Dios, y la herencia se llama pecado. Todos nosotros nacimos en el pecado. ¿Alguno de ustedes nació, hermano, santamente? Ninguno. La Biblia dice que David mismo dijo, ¿verdad?, en los salmos, en pecado me concibió mi madre. O sea, estamos hablando de que por naturaleza nosotros heredamos, hermano, el pecado que Adán y Eva cometieron allá en el jardín del Edén. Pero el pecado nos llevó a nosotros a ser separados de Dios, alejados de Dios. La Biblia dice que se formó, hermano, un distanciamiento entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es santo y nosotros pasamos a ser parte del pecado. La Biblia dice que estábamos, hermano, metidos en ese ambiente, en esa forma de vida, y ese pecado ofendía a Dios. Amén. Y a nosotros nadie nos enseñó a pecar, nadie nos dijo, ¿verdad?, que era lo bueno, lo malo. Nosotros solitos empezamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya nuestra naturaleza estaba vendida al pecado. Ese no fue el plan de Dios al principio. El plan de Dios era que Adán y Eva pudieran tener una relación. Dice la Escritura que Dios bajaba por la tarde y platicaba con Adán, ¿verdad?, en el huerto del Edén. Yo me imagino que Adán le comunicaba los asuntos del Edén y lo que había y cómo estaba viendo todo el orden de ese Edén. Pero el día que Adán pecó, Adán se escondió, dice la Escritura, y cuando Dios lo buscó, ¿verdad?, él le dijo, bueno, me escondí, oí que estabas en el huerto y me escondí, porque estaba desnudo, dijo él. Entonces Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Y Dios le dice, ¿acaso comiste del árbol que sabías que no debías de comer? Y él dijo, es que la mujer que me viste, esa mujer es, aleluya, gloria a Dios. Amén. Yo digo, en vez de Eva tenía que haberse llamado Alicia, porque Alicia le tiene miedo a las serpientes. No, ya sabes de quién estoy hablando, amén. ¿Sí? Pero Dios mandó a Eva y Eva no le tuvo miedo a la serpiente. Y empezó a platicar con ella. No, hombre, la hermana nomás mira una serpiente y sale corriendo, aleluya. Todavía estuviéramos en el Edén.
Ah, gloria a Dios, amén. Pero si Dios no hubiera puesto a un hombre como Adán también en el Edén, no estuviéramos en este problema. Y también para los hombres, esta mañana, no estuviéramos en este problema, porque Dios le había dicho a él, no vas a comer de ese árbol, ¿verdad? Pero hay muchos maridos que, ay, Dios mío, amén, hermana, gloria a Dios. No me vas a decir así porque luego me iban a decir que tengo algo. Pero mire, en vez de decirle, no, eso no está bien, así no funcionan las cosas. Ah, no, le dieron, hermano, el fruto y dice que Adán comió. Y cuando Dios viene a reclamarle por el problema, lo primero, fíjese lo que es un hombre con falta de carácter, hermano. Hay gente que dice, no, yo para no tener problemas en mi casa, hago lo que mi mujer dice. Ah, gloria a Dios. Fíjese lo que le pasó a Adán. Por no tener problemas con Eva, se comió el fruto que él le había dicho no comiera. ¿Sí? Y cuando vino Dios a reclamarle, ¿qué dice la Escritura? Adán dijo, es que la mujer es cruel, mala. ¿Verdad que sí? Pero miren lo que hizo la mujer cuando viene, ¿verdad? Dios y le pregunta, ¿qué hiciste? Y dice que ella entonces dijo, pues la serpiente me engañó. ¿Ven? La serpiente me engañó. Ahora, Dios no condena a Eva, hermano, por haber hecho lo que hizo y le dice, ¿verdad? Te voy a matar, te voy a exterminar o te voy a poner otra mujer. No, porque Dios le había dicho eso a él, no a ella. ¿Sí? Por eso Dios siempre trata con el hombre. Hombre, eres la cabeza del hogar. Amén. Eres cabeza de la mujer. Aleluya. Tengo que decírselo así, no, ya no dijeron nada. Tengan temor, hermano, estamos en la iglesia, aleluya. Siéntase libre en Cristo. Pero cuando estamos hablando, este es el orden de Dios para el hogar, hermano. Dios estableció un principio que no se puede quebrantar, aunque nosotros tratemos de hacerlo diferente. Entonces Dios, cuando ve que Eva le echa la culpa, ¿verdad?, a la serpiente, Dios la toma inmediatamente contra ella, porque él sabía que Satanás se había metido al huerto del Edén. Así que si usted piensa que el diablo no vino a la iglesia, se equivocó. Ha de estar ahí en la puerta. ¿Sí? No entra más para acá porque dice que en el nombre de Jesús los demonios tiemblan, ¿verdad? Y salen huyendo de su presencia. Así que, hermano, cuando venga a la casa de Dios, hermano, mencione ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el enemigo tiene que huir, aleluya. Amén. Porque si el enemigo entra, empezamos a ver creyentes, hermano, que empiezan a tener cada tipo de pensamiento, porque esa es la función del diablo. Pero no nos vamos a meter en eso, sino que yo quiero que usted vea lo que está sucediendo. Éramos hijos de ira. Diga conmigo, éramos hijos de ira. Dios estaba enojado contra nosotros porque como ya veníamos contaminados por ese pecado, nosotros empezamos a practicar el pecado. Amén. Nosotros empezamos a practicar el pecado. Nadie tuvo que enseñarnos. Nosotros solitos, hermano, miren, nos nacía de acá de adentro en involucrarnos en todo tipo de cosas, hermano, que aún sabiendo que no estaban bien hechas, de todos modos las llevábamos a cabo. Y eso, hermano, hizo que Dios se molestara contra nosotros. De hecho, en el mismo pueblo de Israel, dice la Escritura, que Dios buscaba entre ellos quien hiciera lo bueno y no había ninguno. Todos se habían extraviado y habían ido, hermano, hacia lo malo. En los días de Noé, cuando el diluvio destruyó, ¿verdad?, la tierra, fue por esa causa. No había nadie que buscara de Dios. Así que imagínense la condición nuestra. Estábamos apartados de Dios, pero lo que no sabíamos era que Dios estaba enojado con nosotros. ¿Por qué cree que el hombre busca algo que adorar? Andamos buscando a alguien que vaya y le diga a Dios que me ayude. Por eso ponemos cositas en nuestra casa, que un cuadrito, una estampita, una imagencita, porque necesitamos, porque no nos sentimos muy bien para llegar a Dios y decirle, Señor, ayúdame con esto. Yo siempre le digo, si Cristo está con usted, ¿a qué quiere a los demás? Amén. Si la Biblia dice que Él es el que intercede por nosotros, aleluya. Así que cuando usted está hablando de Dios,
Dios estaba molesto con nosotros, estaba enojado porque estaba, hermano, el mundo enredado en el pecado, pero Dios sabía que ese problema no lo habíamos inventado nosotros. Quiero llevarlo con calma. No lo habíamos inventado, el pecado no lo inventó el hombre, el pecado nació allá en la gloria de Dios. Ay, Dios mío, pura teología en esta mañana. Porque dice la Biblia que allá Satanás o Luzbel, como usted le conoce, se quiso rebelar contra Dios o se rebeló contra Dios, ¿verdad? Y él quiso ser igual a Dios. Entonces Dios lo arrojó de su reino. Pero ese Satanás, ese Luzbel, vino a deshacer el propósito y el plan de Dios acá en la tierra, que somos usted y yo, aleluya. Entonces Dios, sabiendo que aunque éramos enemigos por lo que hacíamos, Dios tuvo misericordia de nosotros y tuvo que buscar una solución prudente para ayudarnos a salir de ese problema. Por eso le dijo a la mujer, mira, de ti va a nacer, le dijo a ella, ¿quién te va a pisar la cabeza? Y tú solo le herirás el calcañar. Fíjese. Desde el Edén Dios había dado la promesa que iba a haber una solución a este problema, y esa solución se llamaba Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Denle la honra y gloria al Señor. Así que éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque habíamos caído en el pecado, estábamos consumiéndonos por el pecado, estábamos muriéndonos en el pecado, así que estábamos muy alejados de Dios. Y la Biblia dice, mire, para que usted vea más todavía profundamente, voy a ir ahora sí al verso número 1 del capítulo 2, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿En dónde? En vuestros delitos y pecados. Aleluya. La condición nuestra era muy desastrosa. Cuando hablamos de que estábamos muertos, ¿verdad? Todos sabemos que toda la gente que está en el mundo y que camina y que anda para arriba y para abajo o lo que sea, mientras tenga los ojos abiertos y esté, hermano, respirando, nosotros decimos, está vivo. ¿Verdad que sí? ¿Estamos vivos en esta mañana? Amén. Ok. Cuando estamos hablando de que una persona está viva, el apóstol Pablo sabe que todos los que están en esa condición en el mundo están vivos, pero él aclara y dice que estábamos muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. ¿Por qué estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Porque cuando el hombre está involucrado en el pecado, automáticamente, hermano, el pecado lo está matando. Porque la Biblia dice que el pecado es muerte. Diga conmigo, el pecado es muerte. ¿Sí? Aquí no le dé vueltas de que si Dios dice que el pecado es muerte, y el pecado es muerte. Por eso Dios mira a la humanidad sin Cristo como muertos en sus delitos y pecados. Aunque respiren, caminen, vayan de un lugar a otro, esas personas delante de Dios están muertos. ¿Sí? Hay gente que piensa y dice, bueno, yo me arrepiento cuando ya me vaya a morir. Yo le pido perdón. Y si no te da tiempo. Por eso, además tiene que conocer a Dios. La Biblia dice, Dios no quiere arrepentimientos tardíos. ¿Sí? O sea, usted tiene toda una vida, hermano, cuando se entera de que Dios existe, tiene toda una vida para acercarse a Dios y pedirle perdón. Porque si Dios está diciendo, hermano, esto en su palabra, tenemos que entender que el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Bien. Porque si usted quiere llegar algún día a la gloria de Dios, tendrá que entrar, hermano, de la manera que Dios dice que debemos de entrar, a través de su Hijo Jesucristo. Cuando usted, hermano, está hablando de la misericordia y la gracia de Dios, tenemos que entender el propósito, hermano, de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Por qué? Hay mucha gente que dice, no, aquí en esta tierra está el infierno, aquí es un infierno. No solo por el calor, sino por el montón de problemas que existen en este mundo. Pues imagínense que sin Cristo, hermano, si esto le parece un infierno, imagínense ir a padecer una eternidad sin Cristo en un infierno. Allá sí la cosa está tensa, allá las cosas no son como aquí, hermano. Allá dice la Escritura que cuando se murió ese rico mentado de Lázaro, el que no le daba nada, dice que allá en el infierno estaba siendo atormentado por una llama de fuego.
y pedía a gritos desde lejos que aunque se mojaran su dedito en agua y se lo pusieran en la punta de su lengua. Imagínense el sufrimiento. Ahora, imagínenselo por una eternidad. Ojalá que fuera por 2 o 3 días, hermano. Pero era por una eternidad. Por eso la Biblia dice que el pecado nos lleva ¿hacia dónde? Hacia ese lugar, hacia el infierno, hacia el tormento de fuego. Por eso Cristo vino a pagar un precio tan alto en la cruz del Calvario para que nosotros no tuviésemos que llegar a ese lugar. Cristo es nuestro Salvador. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Gracias a Dios que nos vio en nuestra condición, que miró lo que estaba pasando en nosotros y tuvo misericordia. Porque si no hubiera enviado a su Hijo, ¿de qué manera podríamos entrar nosotros a un lugar como el que Dios nos está ofreciendo? ¿Sí? El pecado entonces produce muerte. Y dice la Escritura, por si le quedaba duda, en el verso 2, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Cuál era nuestro comportamiento? Nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra manera de ser era igual que toda la gente que se encuentra en este mundo. Nosotros, hermano, seguíamos las corrientes. Yo me acuerdo que en aquel tiempo, en mi juventud, hermano, para todos los jóvenes, salieron grandes artistas que usaban pantalones acampanados. ¿Se acuerdan de los pantalones acampanados? Pues aquí su servidor traía pantalones acampanados. Y con unos colores chillantes, hermano, feos. Gloriados. Yo también estaba en el tiempo. Y luego con no tenía así aquí para ponerse un cinto, sino que hasta acá, hasta medio estómago, así, hermano. Estábamos jóvenes en aquel tiempo, no teníamos panza, aleluya. Y esa era la moda de nuestro tiempo. Y nosotros seguíamos la corriente de ese tiempo. ¿Sí? Yo me acuerdo que en los tiempos de mi papá, él andaba con unos pantalones, hermano, así todos, ¿cómo se dice? Abombados de acá de arriba. Y abajo, hermano, allá donde pegaba con el zapato, hermano, todos apretados, que para ponerse esos pantalones era difícil y hasta para quitárselos también. Pero ese era el estilo, hermano, de las corrientes del mundo. Cada día nos pone algo nuevo que supuestamente, ¿verdad?, es la gran sensación, pero no lo es. Simple y sencillamente son corrientes que se van presentando continuamente y nosotros corremos tras ellas. ¿Sí o no? El diablo es así. Aleluya. Antes, yo me acuerdo que lo único que bailábamos era cumbia, rancheras. Conocía yo que había punta y que había todo ese tipo de música, ¿verdad? Pero el diablo es así, pone este tipo de cosas, ¿para qué? Para que nosotros corramos tras ellas. Y la Biblia dice que ahí andábamos nosotros metidos en todas estas cosas porque había un espíritu de desobediencia que operaba en cada uno de nosotros. Amén. Tenga mucho cuidado. Así que la Biblia sigue hablando. Y dice en el verso 3, para ir terminando ya esto, dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos. ¿Por qué? Porque si la carne controla a una persona, la carnalidad se refiere a todo lo inmundo, lo perverso que el mundo le presenta. Si nosotros corremos tras ese tipo de vida, automáticamente dice la Escritura que no hay espíritu en nosotros. Porque lo que da vida al hombre es el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando Dios rescató al hombre, lo primero que hizo de él fue un templo del Espíritu Santo para que cada día el Espíritu Santo de Dios esté llenándolo y guardándolo, hermano, en todo lugar donde usted se encuentra. Su nombre sea la gloria. Vayamos al punto número 2 porque vamos recio, amén. El poder de la gracia en nosotros, diga conmigo, el poder de la gracia en nosotros. Verso 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice él, sois salvos.
y juntamente con Él resucitó, Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oiga eso. Ya dijimos, no lo merecíamos, estábamos apartados de Dios, estábamos en el pecado, andábamos muertos en nuestros delitos, nos deleitábamos en ese tipo de vida, era nuestra manera de vivir, así nos lo enseñaron, así lo conocimos, nosotros no teníamos más que aprender porque ya estábamos metidos en ese sistema. Pero la Biblia dice que hubo un poder tremendo que empezó, hermano, a derramarse en la vida de nosotros. Dios no condena a nadie sin antes darle la oportunidad de que conozca la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Hay gente que dice, ¿verdad? Y si no conoció de Dios, Dios siempre te da la oportunidad. Dios siempre le va a dar la oportunidad a cualquier persona en este mundo de que conozca la misericordia y la gracia de Dios. Aleluya, amén. Así que cuando hablamos, ¿verdad?, del poder, de esa gracia que se derramó en nosotros, dice la Escritura que el Señor nos dio ese don inmerecido, ¿sí?, para con cada uno de nosotros. Y ese don inmerecido fue su santo amor, fue su grande amor, fue la manera en que Él, ¿verdad?, hermano, nos miró en esa condición en la que nosotros estábamos perdidos, alejados de Dios, sin tener la oportunidad de llegar a la gloria por ninguna forma, ni siendo el más bueno, ni teniendo las mejores obras, ni haciendo las mejores cosas, podíamos entrar al reino de los cielos. Y cuando nosotros miramos esto, Dios tuvo que tomar acción en esta situación. Dios miró nuestra condición y Él sabía que lo único que se podía hacer es que Él abriera una puerta para que el hombre entrara al reino de los cielos. Y la única puerta que Dios iba a abrir era una puerta, hermanos, que nadie pudiera cerrar sino solo Dios. Nadie podía abrir sino solo Dios. Por eso Dios, hermano, envía a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Dios le dio al hombre algo maravilloso, algo que se llama Cristo, para que nosotros podamos tener misericordia y perdón de pecados, hermano, a través de ese gran amor de Dios. Aleluya. Cuando nosotros miramos a Dios, hermano, imagínese Dios mirando a su Hijo o dando a su Hijo para el sacrificio. Ve a morir por esos pecadores, por aquel alcohólico, aquel drogadicto, aquel rebelde, aquel necio, aquel duro de servir, aquel que, en verdad, asesino, aquel que es, hermano, imagínese, hermano, lo que Dios estaba haciendo. El diablo pensaba y creía que Cristo no iba a lograr ese propósito de Dios en la tierra. Cuando estamos hablando de lo que hizo, hermano, usted ve a un Cristo que desde el principio fue atacado, fue golpeado, fue molido, fue herido, fue lastimado, hermano, fue violentado. Y todo eso tiene que ver, hermano, con el principio del diablo. El diablo quería acabar a Jesús. Quería quitarle la voluntad. Quería, hermano, que Cristo se diera por vencido, que mirara que la situación iba a ser muy difícil. Por eso lo primero que hace, hermano, se le presenta allá en el desierto y le dice: si eres hijo de Dios, le dice el diablo a Cristo. O sea, va y lo provoca. Imagínense el diablo tentando a Jesús. Cuando lo llevaron, hermano, preso, hermano, vea la Escritura, vea los evangelios, lo golpearon, lo escupieron, se burlaron de él, le dieron de azotes, hermano, estuvieron continuamente haciéndole daño, pero dice la palabra que Cristo no profirió ni una palabra. Gloria a Dios. Cuando usted está hablando de lo que Dios hizo, ¿cómo cree que se sentía Dios al mirar a su Hijo en esa condición? Aleluya. No sé qué sentiría usted si tuviera que haber dado a uno de sus hijos para morir por otra persona que no lo merecía. Es más, no creo que se hubiera atrevido a hacerlo. Aleluya. Yo no creo que usted, hermano, diera a uno de sus hijos por una persona que no vale nada,
que se quede muy tranquilo de ver el sufrimiento, el dolor y lo que están haciendo, ¿verdad?, con aquel ser humano para lograr el perdón de otro, que no se puede, se lo digo desde ahorita, pero si lo pudiéramos hacer, yo creo que usted no lo haría. Por eso cuando hablamos del amor de Dios, hermano, no entendemos, hermano, que Dios miró en nosotros para haber enviado a su Hijo a morir en una cruz. ¿Usted cree que Dios se sintió muy bien cuando lo pusieron en ese lugar, hermano? Y empezaron a clavar sus manos y empezaron, hermano, a burlarse de él, levantándolo en medio de toda aquella ciudad. Aleluya. ¿Cree que el corazón de Dios, hermano, estaba feliz de mirar a Cristo en esa condición? El sufrimiento, el dolor, hermano, herido, molido, dice la Escritura, por cada uno de nosotros. Si usted cree que la salvación costó, hermano, algo pequeño, está equivocado. Costó la vida del Hijo, del unigénito de Dios. Cristo Jesús es su nombre. Por eso la Biblia nos dice en el versículo número 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿No lo dice eso el verso número 1? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia usted es salvo. Aleluya. Amén. Por gracia somos salvos. ¿Por qué dice por gracia? Porque no tuvimos que hacer nada para recibir el perdón. Porque no tuvimos que dar nada para que Dios nos aceptara otra vez. Porque no tuvimos que hacer nada para que Dios derramara de su grande amor por nosotros. Aleluya. Dios lo hizo todo. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que envió a su Hijo. Él fue el que se entregó por nosotros. Él es el que dio la ofrenda que se necesitaba por el pecado de una persona en esta tierra. Aleluya. Él fue el que peleó la batalla. Él fue el que derrumbó, hermano, todas las murallas del diablo. Él fue el que venció potestades en la cruz del Calvario. Él es nuestro Señor y Salvador. Y se llama Cristo Jesús. A su nombre es la gloria en este día. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. La salvación ya la dio el Señor Jesucristo. Dios. ¿Sí? Cuando usted, hermano, entiende eso, hermano, lo menos que podemos hacer, lo menos que podemos hacer es venir ante Dios y decirle, perdóname, Señor, porque reconozco que soy un pecador, porque entiendo que si no fuera por tu misericordia, yo no hubiese llegado nunca a este lugar. Amén. Nunca hubiéramos podido encontrar la puerta hacia su reino. Aleluya. Por eso, cuando el apóstol Pablo está describiendo todo lo que dice aquí, dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Cuando reconocimos nuestro pecado y le pedimos perdón, entonces Él nos dio vida en ese sacrificio. Y dice la Escritura, fueron salvos por la gracia. Yo no soy salvo, hermano. A veces cuando oiga a la gente discutiendo, usted dice que son salvos. No lo decimos nosotros, lo dice Dios. Aleluya. Porque si a mí me dijeran, usted es salvo por lo que hace, hombre, bueno, por lo que hago tal vez estoy condenado. Aleluya. Porque hicimos muchas cosas que ofendieron a Dios. Hicimos muchas cosas, hermano, que le hicieron daño a Dios. Así que no vamos al cielo ni a la gloria de Dios porque seamos buenos. Aquí no hay ni uno bueno. Aleluya. Dígale que está a su lado, aquí no hay ni uno bueno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estábamos en pecado. Entonces, si somos pecadores, no somos buenos, ¿verdad que no? Porque el único bueno, dice la Escritura, es Dios. O sea, nosotros estábamos destituidos. Entonces, si estábamos destituidos, todas las cosas que queríamos hacer buenas nacían de un corazón sucio. Aleluya. Por eso Dios no las aceptaba, dice la Escritura en el libro de Isaías, eran como trapo de inmundicia. O sea, si usted está sin Cristo y quiere hacer una obra buena, es como si estuviera sacando un trapo sucio de su corazón para hacer lo que usted quiere hacer, porque está contaminado por el pecado. Por eso Cristo vino, hermano, y paga el precio en la cruz del Calvario, derrama su sangre y nos limpia de todo pecado.
Amén. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento no tengas que hacer ninguna obra para llegar al reino de los cielos. Pero eso sí, todo lo que hagas a partir de ese momento ya no viene contaminado con el asunto del pecado. Ya no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos dio vida, una nueva naturaleza, una nueva manera de ser. Hoy no hacemos nada para llegar al cielo. Yo no vengo a la iglesia porque quiero llegar al cielo. Yo no leo la Biblia porque quiero llegar al cielo. Yo no estoy orando porque quiero llegar al cielo. No. Eso es parte de mi vida espiritual. Para eso Dios, hermano, me dio vida. Hoy es un deleite para mí poder venir, hermano, y leer su palabra. Venir a la iglesia es un gozo, una alegría. El estar haciendo una buena obra, hermano, para mí es algo normal porque Dios nos hizo para buenas obras. Pero esas cosas ya no las cuento. Como, mira, Señor, lo que hice, voy a dar todo esto porque... No, ya no. Porque ya hubo alguien que dio la ofrenda más grande por la salvación del hombre en la cruz del Calvario, y su nombre es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros los pecadores. Aleluya. Cuando hablamos de todo esto, esto es gracia. Esto es la gracia de Dios. Ya no tengo que hacer nada para entrar al reino de los cielos, porque Dios ya lo hizo todo por mí. Amén. Miren lo que dice la Escritura, ¿sí? Verso número 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Ni esto, hermano, aleluya. Hay gente que dice, oh, yo creo, hermano, yo tengo fe en esto y en aquello. Si no tienes fe de la que Cristo da, no es fe. Se lo repito. Si no tienes fe, aunque tú digas creo en esto y creo en aquello y yo tengo esto, si no crees, ¿sí?, con la fe que Cristo da, no es fe. Por eso se llama engaño. Que el diablo está detrás de todo eso. Se llama engaño. Por eso la Biblia dice, ¿quién es el autor y el consumador de la fe? Cristo Jesús. Ahí está. Entonces, Él le da de su fe ¿a quién? Al que Él quiere llevar al reino de los cielos. Aleluya. Al que abre su oído y escucha lo que Dios dice. Al que humilla su corazón y entiende que no hay puerta de escape hacia la gloria de Dios. Allá no van a entrar, hermano, los que quieran entrar, sino los que Dios les haya dado la oportunidad de entrar. Amén. Y parece como selectivo, pero no lo es, porque Dios le da la oportunidad a todo el mundo de que lleguen a la gloria de Dios, pero no todos lo aceptan. Hay gente dura de corazón, hay gente necia en su servicio, que por más que le dices, no entiende, siempre tiene un pretexto. Ahora, a mí no me hacen daño, ¿verdad que no? Se hacen daño solos, porque los que van a perder al final son ellos mismos. Por eso el Señor dice, esto es gracia. Aquí no vas al cielo porque tú hagas muchas cosas, vas por gracia. Vas porque alguien ya lo hizo todo, vas porque alguien te está dando esa oportunidad, vas porque no confías en esto ni en aquello, confías en la palabra de Dios y en el único que logró la salvación, que es el Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Eso es todo. Si yo llego al cielo y me llegara Pedro, como dice la gente, abrir la puerta y me dijera, ¿por qué te tengo que dejar entrar al reino de los cielos? ¿Qué le diría yo? Oh, yo iba a la iglesia fulana de tal y ahí estaba. Dios no me va a decir, ese no entra. Pero yo iba todos los domingos. No entras, por eso no entras. Si le tuvieran que preguntar a usted, ¿por qué te tengo que dejar entrar a la gloria de Dios? ¿Qué le diría a usted? Oh, yo hago buenas obras. Pues al infierno. Allá están los que hacen buenas obras todos. Soy feo, ¿verdad que sí? Pero es verdad. ¿Por qué? Porque el que va a entrar a la gloria de Dios va a entrar porque fue lavado en la sangre del Cordero, hermano, y no en las obras personales. Entrará a la gloria de Dios porque lleva la marca del Espíritu Santo sobre su cuerpo, y eso solamente lo hizo Cristo Jesús.
Cuando usted, hermano, llegue al cielo, hermano, allá no podrá llevar ninguna cosa a su alrededor que le dé la oportunidad de que esa puerta se abra. Pero si la sangre del Cordero está sobre tu vida, se abrirá la puerta y habrá una alfombra roja, hermano, para caminar directamente hasta la misma presencia del Padre en el reino de los cielos. Dele gloria a nuestro Rey. Aleluya. Por eso, cuando hablamos de la gracia, Dios a través del sacrificio de su Hijo nos da otra vida, nos da otra manera de pensar, nos da una nueva vida llena de promesas celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Hay cosas maravillosas. ¿Cuántos saben que esto, hermano, es un testamento? Este es el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Oído eso? ¿Y qué es un testamento? Un testamento es un libro, es un escrito donde hay riquezas para los que reciben esa herencia. Aleluya. Y Dios nos ha dejado su palabra como una herencia. Nos ha dejado esta palabra para que tengamos riquezas, pero no riquezas, hermano, mundanas, sino riquezas allá en el reino de los cielos, en la gloria de Dios. Porque vamos a vivir por una eternidad, hermano, en el reino de los cielos. Vamos aprendiendo. Por eso, en el libro de Efesios, en el capítulo número 2, verso 7, miren lo que dice, ya vamos a ir terminando, no se pongan nerviosos. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso era todo. Amén. Si hoy día podemos decir algo bueno de este lugar, del ministro, de los hermanos, es, hermano, solamente para que se miren las abundantes riquezas de Dios que le ha dado al hombre. Aleluya. Eso es todo. No hemos hecho nada, hermano, que digamos nosotros que podamos gloriarnos o que hayamos sacado de nosotros mismos. No, cuando Dios nos encontró, estábamos muertos en delitos y pecados. Aleluya. Por eso dice la Escritura, vamos a terminar, punto número 3, por gracia soy salvo. Diga conmigo, por gracia soy salvo. Verso número 8, léalo conmigo y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, dijo, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así dice. Amén. Vayamos entonces, vamos a terminar. Porque por gracia somos salvos, ya lo dijimos, y no es algo de nosotros, pues es un don de Dios. La fe es lo que nos da a nosotros la oportunidad de poder llegar al reino de los cielos. ¿Por qué la fe? Porque la fe es lo que, hermano, nos mantiene a nosotros con esa esperanza. ¿Ven? El hombre que tiene fe, la mujer que tiene fe, hermano, no desvía su mirada del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Entrar al reino de los cielos. ¿Y de qué manera vamos a entrar? De la manera que sea. Queremos llegar al reino de los cielos. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús entró, hermano, a una ciudad donde no había muchos judíos, dice que en cuanto él entró en esa ciudad, empezó a seguirle una mujer y empezó a ir detrás una mujer gritando, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús, hermano, no hacía caso y la mujer, hermano, seguía gritando. El problema que la mujer, dice la Escritura, era sirofenicia, era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que la mujer seguía gritando detrás de Jesús, ten misericordia de mí. Al punto de que los discípulos, ¿verdad?, tuvieron que venir a decirle a Jesús, Señor, despídela. Pues mira cómo da voces. Para que usted entienda lo que le estaban diciendo a Jesús, despide a esa loca. Ya no se enfadó, ya dile que se vaya. Porque ellos se dieron cuenta que Jesús no quería escucharla, Jesús no quería oírla. Y dice la Biblia que Jesús tuvo que detenerse y cuando llegó la mujer y se postró delante de él, dijo, ¿qué quieres conmigo, mujer? Y ella dijo, mi hija está gravemente enferma, atormentada por un demonio. Y dijo el Señor Jesús, sí, pero el pan no fue enviado, ¿verdad?, sino a los hijos del pueblo de Israel, no a los perrillos. Le dijo, fíjese cómo le dijo a aquella pobre mujer. Pero aquella mujer, hermano, tenía un objetivo claro de lo que quería.
quería la sanidad y liberación de su hija. Y contestó y le dijo: Señor, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Cuando dijo esa palabra, dice que Jesús se puso y dijo: nunca había visto a alguien con tanta fe. Así como has pedido, así te sea hecho. Aleluya. Y la mujer dice que en ese mismo instante se devuelve y va a darse cuenta que su hija había sido libertada y sanada. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un objetivo, no hay nada ni nadie que le pueda a usted robar la bendición de llegar por medio de la fe a ese lugar. También se nos cuenta otra historia en los tiempos de Jesús. Una mujer que había padecido 12 años de una enfermedad que la estaba matando, la estaba acabando, estaba destruyéndola. Pero dice la Escritura que aquella mujer escuchó en una ocasión y le dijeron acerca de un hombre llamado Jesús. Y cuando ella oyó que Jesús estaba pasando por su ciudad, dice que ella, con todo y sus problemas, su enfermedad y todo lo que tenía, ella fue al lugar donde Jesús estaba. Ese era su objetivo. Ella pensaba en su corazón y en su mente: si yo tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana de este azote. Y dice la Escritura que cuando llegó a ese lugar, a Jesús lo apretujaban, estaban rodeados de muchas personas, apenas podía caminar, pero de repente Jesús se detiene. Y cuando Jesús se detuvo, él empezó a mirar para todos lados y dijo: alguien me ha tocado. Y los discípulos que iban con él dijeron: Señor, si todos te están apretando, ¿cómo dices tú que alguien te ha tocado? Y él dijo: sí, yo sé que alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Aleluya. La mujer llegó y le tocó el borde de su manto. ¿Cuál era su objetivo? El borde de su manto. Cuando usted tiene fe, hermano, usted empieza a visualizar lo que Dios dice a través de su palabra, y usted tiene claro a dónde quiere llegar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esa es la fe. La fe no son cosas, ni es en esto, en aquello, no. La fe se pone en el lugar a donde usted quiere ir. ¿Quiere ir al infierno? Sígale por ese camino. Aleluya. Por ahí se llega fácil. Pero si quiere llegar a la gloria de Dios, ponga sus ojos en aquel que le dio la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Se llama Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Porque cuando usted, hermano, no pone atención a su palabra, usted puede ser la persona mejor del mundo, pero no tiene salvación. Aleluya. Porque la salvación se consigue por medio de la fe en Cristo Jesús. Y la Biblia lo dice: muchos quieren hacer algo para lograr, ¿verdad?, lo que quieren en la tierra. Mucha gente dice: bueno, pero yo quiero entrar al reino de los cielos, ¿verdad?, porque yo no le he hecho daño a nadie, no he matado a nadie. ¿Verdad? Sí, hay mucha gente así que nunca le ha hecho daño, pero no van a llegar al reino de los cielos por ese camino, porque la salvación costó mucho. Costó la vida del unigénito Hijo de Dios. Amén. Por eso, cuando nosotros miramos lo que dice la Escritura, Dios nos lo dice claramente: son hijos de ira. Si no piden perdón, no entran al reino de los cielos. ¿Sí? Las mejores cosas que hagamos, como lo dije en su momento, tienen la marca del pecado. ¿Por qué? Porque nacen de un corazón sucio, impregnado del pecado. No puede salir algo mejor. ¿Sí? Aleluya. Por eso cuando miramos, ¿verdad?, lo que hizo Jesús, yo le doy gracias a Él, porque Él sí ofreció una ofrenda limpia a Dios por mi pecado. Él sí pudo dar una sangre limpia, hermano, por mi pecado. Dios sí aceptó ese sacrificio porque Cristo nunca pecó. La Biblia dice que en Él no se halló pecado. Cuando fue, ¿verdad?, ante Pilatos, Pilatos lo miró, le daba vuelta y lo miraba y decía: ¿verdad?, no sé por qué te trajeron aquí. Yo no hay nada por qué condenarte, porque Cristo era limpio y sin mancha. Aleluya. Y la Biblia dice que aún en esa condición lo llevamos al sacrificio. ¿Por qué?
porque en el Antiguo Testamento el cordero que se sacrificaba para el perdón del pecado de un pecador tenía que ser inspeccionado por un sacerdote o por un hombre. Tenían que mirarlo que no tuviera mancha ni arruga, porque si tenía mancha o arruga, aquel cordero no podía ser sacrificado. El pecado del hombre iba a continuar. Por eso cuando miramos a Jesús, estamos mirando a un Cristo que se convierte en el Cordero Santo de Dios, el cual dio su sangre limpia, pura, por cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura, Jesús nació en esta tierra, pero no nació porque María quiso que naciera, nació porque el Padre envió a su Espíritu Santo y puso la semilla en María. Cuando usted mira a Jesús, la Biblia no dice que Jesús nació en pecado, ¿verdad que no? Nació santamente, virginalmente, porque, ¿verdad? Cuando le preguntan a María, María dice, ¿verdad? Doy honra y gloria a mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Sí? Ella no tuvo que hacer nada para que Cristo fuese puesto en su vientre. Dios escogió a esa mujer y ahí puso la semilla que traería la salvación al pueblo de Israel. ¿Sí? Por eso cuando miramos la salvación de Dios, la salvación fue dada porque hubo una sangre que pudo quitar el pecado del pecador. Y esa sangre es la que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Dele la gloria al Señor Jesús. Ahora somos el propósito de Dios. Antes, cuando estábamos en el pecado, la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dile que está a su lado, fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado nos hizo como muy feos, hermano, como unos monstruos, para que usted entienda mejor. El pecado nos deformó, nos hizo, hermano, totalmente horribles delante de su presencia, pero seguíamos teniendo algo de Dios en nosotros. Todos los seres humanos que nacen en esta tierra tienen algo de Dios en ellos. La Biblia dice que lo que Dios le ha dado al hombre es el espíritu de vida, el soplo de vida. Eso que usted tiene no le pertenece a nadie. El día que usted se muera, hermano, ese espíritu de vida volverá a Dios que se lo dio, dice la Escritura. Búsquenlo. Así que el peor pecador, el más vil pecador, hermano, el día que muere, ese aliento de vida regresa a Dios. Por eso Dios, hermano, cuando viene a nosotros, nos enseña que todos tenemos algo de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo volvió a restaurar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura, mire, se lo voy a leer, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura suya, hermano. Mire, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero el pecado nos deformó, el pecado nos hizo totalmente, hermano, diferentes a lo que Dios, hermano, había hecho. Pero a través de Cristo, Dios vuelve, hermano, a restablecer la misma hechura de Dios en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque ya no estamos en delitos y pecados. Gracias porque ya no nos deleitamos en esas cosas. Gracias porque ya no buscamos ese tipo de cosas. Ahora anhelamos la gloria de Dios. Queremos llegar a su reino. Nos acostamos por la noche y le decimos, Señor, gracias por este día. Y cómo desearía, Señor, que viniera pronto conmigo. Nos levantamos y decimos lo mismo. Gracias, Señor, por tu misericordia y por haber abierto mis ojos un día más. Y cómo me gustaría que vinieras hoy este día por mí. Porque nuestra esperanza está en la promesa que Dios hizo de llevarnos a su reino celestial. Un día llegaremos a su presencia, un día, buenos o malos. Mire, la Biblia dice, buenos o malos, un día vamos a llegar a su presencia, pero unos para heredar la vida eterna y otros para ser juzgados y aventados a ese fuego, a ese tormento de fuego. Así que, hermano mío, si hoy tiene la oportunidad, alguno de ustedes quisiera decirle a Dios, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo te pido perdón, Señor, por lo que he hecho mal delante de ti. Créamelo, el Dios que nosotros conocemos es un Dios perdonador. Póngase de pie en esta tarde. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tanta misericordia. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias